El cuerpo implica la totalidad, el todo, el ser. Entonces, cuando hay un cuerpo organizado y consciente de sí mismo, es distinta la conciencia que tiene hacia los demás, es distinta la conciencia que tiene del entorno, del espacio. Muchas veces por las posturas en la vida cotidiana, por los trabajos que se hacen también, por la manera en cómo vivimos o nos desarrollamos, adoptamos a veces ciertas posiciones que van afectando un poco esta posición en relación al eje de gravedad. Entonces, lo que tratamos de hacer en este taller es hacer conciencia primero sobre este tema, que es el eje de gravedad y la relación de todas las demás, cómo se organizan todas las demás estructuras alrededor de este eje. La clase yo la estructuro en relación a los principios fundamentales del método Bartenieff, en donde se empieza a trabajar todo un fortalecimiento de la línea media de la columna, que es muy importante pues, para estar consciente del movimiento desde donde parte. Entonces se hace un trabajo de entrenamiento y de conciencia del movimiento de la cabeza sin que implique un movimiento de otro tipo de musculatura. Entonces empezamos en el piso, organizando solamente el cuerpo con ciertos ejercicios en donde la musculatura externa se relaja. El primer tema del taller es esto, entender que hay un eje de gravedad en el cual se organizan tanto la cabeza, los hombros, la pelvis, las rodillas y los tobillos. Hacemos pues un trabajo de caminata, en donde se hace un trabajo muy minucioso de la escucha, de cómo empieza la locomoción, de cuál es el origen del movimiento para empezar a caminar. Inhalamos profundo y al exhalar con el talón vamos a trazar una línea que se aleja del isquion hacia abajo. Si tenemos esa imagen de estar dibujando con el talón y la planta, relajamos la musculatura de las piernas. Si pensamos en flexión de pierna, como la conocemos, van a utilizar el cuádriceps. Vamos con la otra, inhalamos. Y al exhalar, ombligo hacia la columna se proyecta, hay un hueco en el abdomen y flexionamos. Solo la otra pierna, una pierna nada más. Dejamos una abajo, flexionamos una. Cuando llega, se relaja la pelvis. Estamos ahora en una posición paralela y esta se mantiene sobre esa línea que trazaste de arriba hacia abajo. La respiración es muy importante en cada uno de los movimientos que se hacen. Entonces, la clase nos lleva desde el piso a empezar a levantar la cabeza, después empezar a hacer movimientos para que el torso llegue a estar cabeza sobre pelvis. Y después, la última parte es poder llegar a la posición erguida. Entonces, todo esto va evolucionando a través de todo el taller, a través de ejercicios que permiten hacer conciencia de cómo el cuerpo se va acomodando y cómo la gravedad está siempre haciendo que la resistencia para levantarse pues sea distinta. Es una conciencia orgánica porque es como nacemos, como somos realmente. Mientras nos vamos desarrollando, vamos entrenando, a veces como no tenemos este entrenamiento, esta conciencia, pues lo que hacemos es trabajar de más, trabajar extra, hacer movimientos que a veces hasta lesionan el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es una integración, no podemos hablar de que vamos a trabajar la conciencia y que solamente es lo físico, lo muscular y lo que estamos viendo, ¿no?
sino hay una integración de todo, lo emocional, lo mental, lo físico. Es algo que despierta y desarrolla los sentidos mucho más allá de solamente una observación básica o una sensación básica o todos esos sentidos que cuando éramos niños estaban al máximo y que poco a poco mientras nos desarrollamos se fueron como quedando ahí atrapados. Con todo este entrenamiento del cuerpo desde esta manera más consciente y comprender el origen, comprender el cuerpo organizado y funcional, un cuerpo va a estar saludable también. En las clases de danza es mucho más importante todavía tener esta conciencia para que lo que viene después, el movimiento extra cotidiano, que es en donde se utilizan unos rangos distintos de articulaciones a los que se utilizan en la vida cotidiana, entonces puedan funcionar mejor y sea más eficaz el movimiento. Algunas personas o que han tomado el taller piensan que no sienten o sienten que no sienten. Entonces es un poco porque han inhibido esas partes, ¿no? Porque no es una educación que se haga en todas las escuelas, es algo que está como a un lado, como que no se ve importante el trabajo del desarrollo corporal y que impactaría muchísimo en cómo se desarrolla o se desempeña en lo social, ¿no?